Hola niños de primer grado, sean bienvenidos a la clase de matemáticas. Les saluda el profesor Mardonio Corea. Continuamos con la unidad 7, resta, y la lección 1, aprendo a restar. Tenemos ahora el siguiente objetivo: calcular la resta con 0. Es decir, vamos a restarle a un número, le vamos a restar 0. Entonces, eso vamos a aprender en el desarrollo de la clase del día de hoy. Pues bien, miren que nos dice aquí la letra D: observo y comento. Tenemos un niño que se llama Pedro con una pecera y una cesta para pescar. Tenemos una niña que se llama María y también tiene una pecera y su cesta de pescar. Y tenemos un niño que se llama Antonio y también con una pecera y su cesta para pescar. Pues bien, miren que tenemos entonces a Pedro, María y Antonio. Y vamos a analizar la situación de cada cuadro ahí. Entonces, de cada imagen. Veamos que en la primera imagen de Pedro, vamos a hacer esta tabla así como la tenemos ahí para Pedro. Pedro, observamos nosotros que Pedro con su cesta de pescar sacó 2 peces. Entonces, miren, peces que sacó 2 y quedaron en la pecera un pez. Entonces, peces que quedaron en la pecera, 1. Miren, entonces llenamos ahí 1. Sacó 2 y quedó 1 en la pecera. Entonces, ¿cuántos peces habían? 2 y 1. Habían 3 peces en la pecera. Ahora veamos en el caso de María. María, ¿cuántos peces sacó María? Ahí podemos contar que sacó 1, 2, 3. María sacó 3 peces, miren. ¿Y cuántos le quedaron en la pecera? Le quedaron 0, miren, porque no quedó ninguno, 0 peces. ¿Y cuántos habían entonces? Solo los 3 que tenía ahí, es decir, 3 y 0 es 3. Y ahora Antonio, ¿cuántos peces sacó Antonio? Podemos ver su canasta de pescar o su cesta de pescar y vemos que no sacó ninguno. Entonces, 0 peces que sacó. ¿Y cuántos le quedaron entonces en la pecera? Le quedaron 3. ¿Y cuántos peces habían en la pecera? Los mismos que le quedaron, 3. Entonces esa es la situación. Antonio, miren, habían 3 peces y sacó 2, le quedaron 1 en la pecera. María, habían 3 peces, sacó los 3, entonces no le quedó nada, le quedó 0. Y Antonio sacó, tenía 3 peces en la pecera, no sacó ninguno y le quedaron entonces los mismos 3. Bien, pues esa tabla la tenemos ahí nuevamente. Miren los peces que habían, 3, peces que sacó 2, que le quedaron 1. Y para eso vamos a ver cómo se puede resolver esa situación. Entonces, tenemos ahí, veamos el de Pedro. Pedro, por ejemplo, habían 3 peces y sacó 2. Entonces, 3 menos 2, miren, 3 menos 2. Entonces, le quedaron 1, le quedó 1. Entonces, ¿cuántos peces le quedaron? Le quedó un pez. Ahora María, 3 menos 3, habían 3 y sacó 3, 3 menos 3, le quedaron 0, miren. Entonces, ¿cuántos peces le quedaron? 0 peces. Y en el caso de Antonio, habían 3 peces y sacó 0, 3 menos 0. ¿Cuánto le quedaron? Los mismos 3. Respuesta: 3 peces. Entonces, si tenemos 3 peces y no sacamos ninguno, nos quedan los mismos 3. Quiere decir entonces que, analizando todo acá, 3 menos 2 es igual a 1, 3 menos 3 es igual a 0, pero 3 menos 0 es igual a 3.
Es decir, si resto 2 de 3, me sobra 1, pero si resto 3 de 3, me queda 0. Y si resto 0 de 3, me quedan 3, puesto que estoy restando 0. Entonces 3 menos 0 es igual a 3. 3 peces que le quedaron a Antonio. Ahora tenemos ahí entonces esos PO donde ustedes van a resolver. Esa es la tarea, la resuelven ahí en su libro de matemáticas y continuaremos con más en otra grabación.